Cordial saludo. El día de hoy vamos a realizar el conversatorio de la tarea 3 de Psicología Política. Estamos acá presentes las compañeras Ángela Belandia, Daniela Gómez, la compañera Yuri Carrascal y mi persona Verónica Aricapa del grupo 111. A continuación vamos a dar respuesta a la siguiente pregunta. Por favor, paso a diapositiva, compañera. Gracias. Ay, ¿De qué manera los procesos de socialización política construyen la subjetividad política y tienen la capacidad de producir y reproducir escenarios de violencia? Entonces, principalmente dando mi aporte desde mi punto de vista, la socialización política es clave porque es el proceso a través del cual las personas aprenden cómo participar en la sociedad, cómo entender el poder y cuál es su papel. Desde ese proceso se da en contextos marcados por la violencia, la pobreza o la exclusión, que conllevan la violencia como algo que suele ser normalizado e incluso pues eh, se puede dar un ejemplo donde muchachos o jóvenes que han crecido en medio del conflicto armado, al ser parte de un grupo armado, pues lo ven como una forma de sobrevivir y también pues como algo parte de ellos y como un significado de tener poder o reconocimiento. Desde la subjetividad política se forma atravesada por la guerra y la lucha y esto hace que siga reproduciendo escenarios de violencia. Después es importante transformar la socialización política desde la educación, el diálogo y la inclusión, que es muy fundamental para construir una sociedad más justa y pacífica. David, paso a la compañera Ángela, te escuchamos. bueno, ¿me escuchan bien? Sí, Así es. Ok, perfecto. Bueno, yo quiero compartir una pequeña reflexión que me dejó pensando mucho, pues después de leer los textos sugeridos por la guía de actividades, especialmente de la que va involucrada con lo de los jóvenes combatientes, ¿no? Yo creo que la pregunta que nos dicen va al corazón de lo que significa crecer en un país como el nuestro, con tantos contrastes que se presentan sociales y las heridas abiertas que hay por la guerra, ¿no? Cuando hablamos de socialización política, pues nos referimos a todo lo que podemos aprender de cómo funciona una sociedad, quién tiene el poder, cómo se toman las decisiones, qué es justo y qué no. En el caso de los jóvenes excombatientes, pues su socialización política no se dio en espacios de instituciones ni lugares seguros, se dio en medio del conflicto, donde el Estado pues no estaba presente y aprendieron de que quien tiene el arma tiene el poder, pues cosa que no debe de ser así, que hablar puede costar la vida y que muchas veces pues no hay otra opción que quedarse callados, ¿no? O unirse a un grupo armado para poder sobrevivir o poder luchar o combatir por sus o pelear por sus ideales, ¿no? Ahí es donde yo puedo ver que la subjetividad política pues forman ellos una interpretación de un mundo desde lo que ellos vivieron, ¿no? Y esta experiencia pues los puede llevar a reproducir la violencia porque es lo que ellos conocieron y es lo que ellos saben dar, ¿no? Y por lo cual pues también sobreviven pues por ellos, porque pues esa es la política que ellos ven incluida en sus entornos sociales, ¿no? Y familiares. Entonces yo creo que pues estos procesos pueden reproducir una violencia, no, pueden reproducir la violencia si se dan en contextos de exclusión, pero también si el liderazgo de los jóvenes se puede mirar en los caminos del cambio, de la resocialización, donde se creen espacios donde haya escucha, donde se acompañe y se reconozca a los jóvenes como sujetos políticos, pueden tener la capacidad de transformar la realidad de los jóvenes, la realidad de la comunidad y la realidad del país. Muchas gracias. Muchas gracias, damos paso a la compañera Daniela. Daniela. Listo. Bueno, teniendo en cuenta que los procesos de socialización política son fundamentales en la construcción de la subjetividad política, ya que son mecanismos que atraviesan, a través de los cuales los individuos aprenden, internalizan y reproducen las normas y valores relacionados con lo político. Esto lo aprenden a través de instituciones como la familia, la escuela, los medios de comunicación, partidos políticos, redes sociales. También las personas desarrollan formas particulares de entender el poder, la autoridad y la participación en la comunidad política. Este aprendizaje no es neutral, esto se da a través de las relaciones de poder, las ideologías dominantes y conflictos sociales.
En este sentido, entonces podemos decir que la subjetividad política se forma dentro del marco simbólico que puede legitimar o cuestionar órdenes existentes. Cuando estos marcos simbólicos están cargados de estigmas, exclusión y polarización, se puede producir y reproducir formas de violencia política, ya sea estructural, simbólica o física. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y como cierra el conversatorio, doy paso a la compañera Alexa. Adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo pienso que los procesos de socialización política construyen la subjetividad política porque es a través de la comunicación donde se construye este conocimiento y donde las personas o el sujeto político pues adopta estas posturas que ya dijimos o que ya dijeron las compañeras de subjetividades, ¿cierto? Y es a través de esta socialización donde las personas pueden tomar las posturas y esa postura crítica, digamos así, ante la realidad que se vive. ¿Y de qué manera esta subjetividad o esta socialización política pues se construye a la subjetividad y tiene la capacidad de reproducir pues producir escenarios de violencia? Pienso yo que es a través de estas narrativas muchas veces cargadas de odio o de sesgos que vienen de estas ideologías muchas veces ideologías demasiado marcadas. Un ejemplo de eso pues como lo dijo la compañera, en nuestro país. Es un país que está supremamente polarizado y por tanto, pues hay personas que toman posturas demasiado radicales o demasiado, como vuelvo y digo, cargadas de odio y entonces es ahí donde se crean estos escenarios de violencia. Un ejemplo claro de ello es esos territorios, el Catatumbo, el Cauca, donde las narrativas que se dan o esta socialización política es una narrativa de odio, de exclusión, de una cantidad de cosas que producen y reproducen